Don Jesús tenía más de 30 años, trabajando como embalsamador en una funeraria modesta, en una calle tranquila de un pueblo de Michoacán. Era un hombre serio, reservado, de pocas palabras, de esos que nos espantan fácilmente. Había embalsamado cientos de cuerpos, de todas las edades y condiciones. Y aunque reconocía que algunas muertes dejaban ambientes pesados por un tiempo, siempre creyó que eso tenía más que ver con el dolor de los vivos que con algo sobrenatural. Eso cambió en el otoño de 2007. Un jueves por la tarde, alrededor de las 5, llegó el cuerpo de un niño. Tenía 9 años, se llamaba Antonio, y según el reporte, había sido atropellado mientras cruzaba la calle rumbo a la tienda. La madre lo había mandado por 1 litro de leche y un bolillo. En cuestión de segundos, un coche que venía a exceso de velocidad lo embistió y lo arrastró varios metros. Antonio llegó sin vida al hospital. El golpe fue directo en la cabeza. Don Jesús recordaba con claridad cómo lo entregaron. El cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca, con la piel todavía tibia, como si solo estuviera dormido. La madre lo acompañó hasta la salida de preparación. No lloraba. Tenía los ojos perdidos, con un tipo de dolor que no se puede describir, solo intuir. Antes de irse, le pidió a Jesús un favor. Déjele esto en el bolsillo, siempre lo llevaba. Y le entregó una canica verde, un objeto pequeño, gastado en las orillas. Era su amuleto, decía que le traía suerte. Jesús asintió, le prometió que así sería. Esa noche, todo fue rutina. Se lavó el cuerpo, se hizo el trabajo de embalsamamiento con respeto, se colocó al niño con ropa limpia y se guardó la canica verde en el bolsillo derecho de su pantalón. Finalmente, lo metieron en el refrigerador número 2, que estaba funcionando sin problemas. A las 3:20 de la madrugada, Mauricio, el vigilante nocturno, llamó a Jesús a su casa. Don Jesús, perdón que le moleste, pero algo raro pasó. ¿Qué pasó? El refrigerador 2 se abrió solo. Escuché el clic y el rechinido. Bajé a revisar y la puerta estaba entreabierta. Nadie entró. Jesús, aún medio dormido, le dijo que revisara la cerradura y que probablemente fue una falla del sello. Lo tranquilizó, aunque por dentro sintió un escalofrío breve. El refrigerador 2 siempre cerraba hermético. La mañana siguiente, al entrar al cuarto frío, notó algo que le quitó el sueño. La canica verde ya no estaba en el bolsillo de Antonio. Revisó 2 veces. Nada. Pensó que se le pudo haber caído al cambiarlo de posición, pero no la encontró en la camilla, ni en la bandeja, ni entre las sábanas. No comentó nada, solo sintió una inconformidad que no supo explicar. Esa misma tarde, uno de los frascos con formol estaba fuera de lugar. Adentro, casi flotando, alguien había dejado una canica verde, la misma. Jesús no era supersticioso, pero le bastó ver eso para quedarse callado un buen rato. Nadie más sabía de esa canica. Nadie, excepto él y la madre. Los días siguientes, algunos detalles empezaron a repetirse, pequeños, pero constantes. Las luces del refrigerador parpadeaban, pero solo al pasar frente al número 2. Se oían pasos suaves, descalzos, justo al fondo del cuarto. A veces, el ambiente olía distinto, como a tierra mojada o ropa sucia, un olor que no era químico. Una tarde,
Un aprendiz de nombre Efraín salió pálido del baño. Dijo haber escuchado una risa bajita mientras orinaba. Pensó que alguien le estaba jugando una broma, pero estaba solo. Jesús no decía nada, solo observaba. Tomaba nota mental. En su experiencia, si algo seguía ahí, era porque no estaba en paz. Un miércoles por la noche, Jesús decidió quedarse solo después de cerrar. Nadie más quiso estar. A las 11 en punto, encendió una vela blanca y se sentó en la sala de preparación. No hizo nada raro, no rezó, solo esperó. A las 3:12 de la mañana escuchó un golpecito contra el vidrio del refrigerador número 2. No fue fuerte, apenas un toc-toc que hizo eco en la habitación. Se acercó. La puerta estaba bien cerrada, pero al tocarla, notó que estaba caliente, como si alguien hubiese estado respirando dentro. Esa fue la primera vez que Jesús sintió un miedo real. El velorio se hizo sin incidentes. La familia llevó flores, rezos, fotos. Se veló en la casa de los abuelos como era costumbre. El entierro fue en el Panteón Viejo, en una esquina donde hay pocos árboles y las tumbas son bajas. Pero en la funeraria, las cosas no regresaron a la normalidad. 2 semanas después del entierro, uno de los empleados encontró una huella de pie descalzo marcada en el piso, como si alguien hubiera pisado con lodo fresco. Una sola huella, pequeña, solitaria. Otra vez apareció la canica verde, esta vez dentro de un vaso con agua bendita que había dejado una clienta. Nadie supo cómo llegó ahí. Fue entonces cuando Jesús, sin decirle nada a nadie, decidió hacer lo que su abuelo le enseñó en su juventud. Colocó una cruz de ocote al pie del refrigerador, encendió 3 veladoras por 3 noches consecutivas y rezó, no una oración común, sino una dirigida al descanso de los niños que mueren repentinamente. Después de eso, nunca más volvió a escucharse nada raro. No más ruidos, no más canicas, no más pasos. Desde entonces, cada 1 de noviembre Jesús deja una canica verde y una vela frente a la puerta del refrigerador 2. No por miedo, no por costumbre, sino por respeto. Cuando le preguntan por qué, solo dice: a veces los niños no saben que ya se murieron. Hay que explicarles con paciencia y ayudarlos a descansar. Muchos años han pasado. Jesús sigue trabajando ahí con el mismo silencio y la misma precisión. Nunca volvió a vivir algo similar. Pero si algún día en la madrugada un visitante entra al cuarto frío y ve una canica verde sobre una repisa, mejor que no la toque, porque puede que Antonio todavía recuerde que era suya. En un pequeño pueblo cercano a Chilapa, Guerrero, trabajaba un embalsamador llamado José. Tenía 12 años en ese oficio. No era algo que hubiera elegido por gusto. Fue camillero en una clínica privada hasta que ésta cerró, y con tal de seguir manteniendo a su familia, aceptó trabajar en una funeraria local. Ahí, entre cuerpos fríos, químicos y silencios, fue aprendiendo poco a poco el proceso de embalsamar. Para 2021, José ya había preparado más de 300 cuerpos. Había visto de todo: muertes por enfermedad, accidentes, incluso algunos cuerpos baleados. Con el tiempo, desarrolló una rutina casi automática. Era meticuloso, limpio, reservado. Trabajaba solo, así prefería las cosas. Una mañana de noviembre, le llamaron desde una comunidad rural. Había muerto un hombre de 39 años durante la madrugada. No había médico en la zona,
Así que lo llevaron directamente con José para embalsamarlo antes del velorio. El cuerpo llegó poco antes del mediodía. José lo acomodó sobre la mesa metálica. Era un hombre delgado, con el rostro ligeramente inflamado. Tenía manchas oscuras en el cuello y un tono amarillento en la piel que podía ser por falla hepática, aunque eso no le correspondía a él diagnosticar. Comenzó como siempre. Preparó los instrumentos, hizo la incisión en la cavidad torácica y ahí fue cuando lo notó. Algo estaba mal. Justo detrás del corazón, muy cerca del diafragma, había un bulto anormal. No era un coágulo, no era un tumor. Era una masa redonda, firme, del tamaño de un puño cerrado. Lo más extraño no era su forma, sino cómo estaba adherido al resto del cuerpo, como si el organismo lo hubiera aceptado como parte de sí mismo. José se inclinó, inspeccionando más de cerca. El bulto tenía una textura fibrosa, casi cartilaginosa, y unas pequeñas ramificaciones que se extendían hacia el hígado y los pulmones. No tenía mal olor, no estaba en descomposición. Parecía funcional. Sacó su celular y le tomó una foto. Se la envió a un médico general que conocía en el pueblo, con un simple mensaje. ¿Qué puede ser esto? Pasaron más de 20 minutos sin respuesta. Luego, el médico respondió. ¿Dónde encontraste eso? En un cuerpo que estoy embalsamando. Lo abrí hace una hora. ¿Estás seguro que no fue intervenido antes? Lo recibí cerrado. Lo abrí yo mismo. Hubo silencio. Entonces el médico envió un último mensaje. Cierra el cuerpo. No hables de esto. Entrega y olvida. José no respondió. Terminó de limpiar, cerró con puntos firmes, selló la incisión y entregó el cuerpo como si nada hubiera pasado. La familia vino por él esa misma noche. Lo velaron en la casa. Nadie preguntó nada. Después de eso, el médico lo bloqueó de todos lados. José guardó la imagen durante algunos meses hasta que un día, al intentar abrirla de nuevo, la fotografía apareció distorsionada, como si el archivo se hubiera dañado solo. La eliminó sin pensarlo 2 veces. Desde entonces cambió. Dejó de trabajar de noche. No aceptaba cuerpos sin certificado de defunción. Ya no hablaba de su oficio como antes. Nunca supo qué era exactamente lo que había encontrado. Algunos dicen que podría haber sido una malformación poco común. Otros, los más viejos del pueblo, aseguran que hay cuerpos que cargan cosas que no son de este mundo. José nunca quiso saber más, y cuando le preguntan si ha visto cosas raras durante sus años en la funeraria, solo responde con una frase. Hay cuerpos que cuentan cosas, pero hay otros que es mejor no escuchar. María llevaba varios años trabajando como embalsamadora en una pequeña funeraria del estado de Michoacán. Había visto de todo: muertes por enfermedades, accidentes, asesinatos y hasta suicidios. Nada la sorprendía ya, hasta aquella tarde en 2005. Recibió el cuerpo de una mujer joven, alrededor de 30 años, que había fallecido de manera repentina. El parte médico indicaba paro respiratorio, pero al ver el cuerpo, María notó algo extraño. La expresión de la mujer era tensa y asustada. Parecía como si hubiese sufrido una gran angustia en sus últimos momentos. María siempre hacía un ritual antes de abrir los cuerpos de las personas. Los saludaba, les hablaba y les pedía permiso para hacer sus procedimientos.
pero ese día en particular lo olvidó por estar cansada, estresada y distraída. A pesar de la apariencia desconcertante del cuerpo, María siguió con el procedimiento de embalsamamiento. Lo hizo sola, como siempre. Abrió la cavidad torácica para proceder con el drenaje, cuando sintió una sensación extraña. Era como si alguien estuviera observándola. Pensó que era el cansancio o el estrés del día. El procedimiento continuó sin más incidentes, hasta que al cerrar el cuerpo, María sintió una presión en el pecho, como si estuviera siendo vigilada desde un rincón oscuro de la sala. De nuevo, miró alrededor y todo parecía en su lugar. Esa noche, comenzó a soñar con la mujer que había embalsamado. En sus sueños, la joven estaba de pie, con los ojos vacíos, mirándola fijamente. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. María despertó sudando, con una sensación de ahogo en el pecho. El reloj marcaba las 3:20 de la mañana. Durante los días siguientes, los sueños se intensificaron. La mujer aparecía una y otra vez, siempre en la misma posición, siempre en silencio, con la misma expresión angustiosa pero cada vez más intimidante. En uno de esos sueños, María la escuchó decir casi como un susurro: ¿por qué me abriste? Despertó de golpe, con el corazón acelerado, sin saber si estaba soñando o si realmente había escuchado la voz. Después de varios días de soñar con la mujer, decidió que debía continuar con su trabajo, aunque algo no la dejaba tranquila. La sensación de pesadez en el cuerpo y de sentirse observada persistía, especialmente cuando pasaba por la sala donde guardaban los cuerpos. Una tarde, mientras limpiaba la mesa de embalsamamiento, notó algo extraño en la cavidad abdominal de un cuerpo recién llegado. Al abrirlo, encontró un pequeño saco de tela negra, algo que nunca había visto en los cuerpos que trataba. Al principio pensó que podía ser algún tipo de material quirúrgico, pero luego de leer el acta de defunción se dio cuenta que no había sido operado recientemente y la muerte no estaba relacionada a algún procedimiento médico. Pero algo le decía que no debía tocarlo. No lo pensó mucho, lo tomó con unas pinzas y lo desechó sin preguntar. Esa noche, la sensación de inquietud se volvió insoportable. María comenzó a tener pesadillas cada vez más vívidas. En una de ellas, vio al cuerpo de esa persona con el saco de tela negra, esta vez con los ojos abiertos, mirándola fijamente. Se despertó, pero el miedo no desapareció. A partir de entonces, cada vez que pasaba por esa sala, sentía una presión en el aire, como si estuviera siendo observada por algo más. La sensación se hizo tan fuerte que María decidió contarle a su compañero de trabajo. Él le platicó que esa persona había muerto en condiciones muy extrañas y que antes de su muerte actuó de manera muy poco común, o al menos eso le contaron. Durante una revisión a fondo de la funeraria, encontraron una pequeña figura tallada en una de las maderas de la sala de embalsamamiento. Era un símbolo extraño que nunca había notado antes. Después de ese día, las visitas a la funeraria de María se volvieron cada vez más cortas. Intentaba evitar el lugar por miedo, y aunque nunca volvió a ver a ningún muerto en sus sueños, algo le decía que lo que había sucedido no era solo producto de su mente. El malestar persistió durante semanas. María dejó su trabajo como embalsamadora poco antes. Nunca supo si lo que le sucedió fue una consecuencia del cansancio, del estrés, o si de alguna forma había desenterrado algo más en el cuerpo que no debía.
Pero lo que sí sabía era que no podía seguir enfrentándose a esa sensación de ser observada, de saber que algo más estaba ahí, atrapado entre la vida y la muerte. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Si te gustan los relatos de terror y las historias que te ponen los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo relato. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más aterradores del miedo. Nos vemos en el próximo relato, si es que logras dormir esta noche.